este video vamos a hablar sobre los gráficos estadísticos, pero vamos a hacer un repaso por todos los conceptos o gran parte de los conceptos que hemos visto hasta ahora. Analizar este ejemplo. Vamos a suponer que se quiere estudiar el rendimiento de algunos alumnos, vamos a suponer en la ciudad de Montecarlo. Nuestra población sería alumnos de, por ejemplo, quinto año de Montecarlo. Ahora, como tal vez sea imposible entrevistar o hacer un estudio en todos los alumnos de Montecarlo, se toma una muestra. Ese era uno de los conceptos que habíamos visto, que es muestra, que es donde uno toma una porción de la población, estudia a esa porción y se asume que todo es igual a esa muestra. Esto es como, por ejemplo, cuando nos hacen un análisis de sangre, no nos sacan toda la sangre para estudiar, nos sacan solamente un poquito, analizan ese poquito y ya asumen que toda nuestra sangre es igual. Bueno, ese es el concepto de muestra. Aquí la muestra son 50 alumnos. Bueno, ¿qué se va a analizar acá? Las notas. Las notas es una variable. Ustedes recuerdan que nosotros habíamos visto que aquellas cosas que yo estudio de una población se llamaban variables o atributos. Atributos es cuando no lo puedo expresar con un número y variable cuando sí es una cantidad numérica. Hay algunos autores, algunos libros, que a todo le dicen variable, ya sea atributo o no. Pero dentro de la variable hacen la clasificación. Variable cuantitativa es aquella que la puedo expresar con una cantidad numérica. Y variable cualitativa es aquella que es una cualidad, como por ejemplo la nacionalidad, el sexo, el color de pelo, esos son variables cualitativas. Y la variable cuantitativa puede ser la altura, la edad o en este caso la nota que se sacó en un examen. Bueno, nosotros aquí tenemos las 50 notas, una de cada alumno. Si nosotros queremos analizar los resultados obtenidos, no nos resulta práctico hacerlo así como está, porque ahí yo simplemente tengo un montón de números y no me dice nada. Es por eso que nosotros armamos la tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias nosotros agrupamos de acuerdo a algunas características. La tabla que nosotros hacemos tiene esta forma. En la primera columna aparece la variable, que en este caso es la nota. Se llama variable porque la nota varía de 1 a 10. Y en la primera columna, o mejor dicho, en la segunda, aparece la frecuencia. La frecuencia, por definición, es la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable. O sea, en este caso, 6 chicos se sacaron un 1, 5 se sacaron un 2, 6 alumnos se sacaron un 3 como nota y así sucesivamente. Si yo sumo todos los valores de la frecuencia, me tiene que dar el total de datos. O sea, me tiene que dar 50. Ahora, el valor de la frecuencia es importante, pero hay algunos datos que no me dice. Por ejemplo, si yo digo 5 alumnos se sacaron un 7, ¿eso es mucho o es poco? Y bueno, depende del total. Si yo tengo un curso que tiene 7 alumnos y 5 se sacaron un 7, bueno, eso es mucho. Ahora, si yo digo en un curso de 100 alumnos, 5 se sacaron un 7, bueno, eso no es mucho. Entonces, ¿cómo se hace para obtener un número que represente esa relación? Bueno, para eso vamos a la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa se relaciona el valor de la frecuencia con el total y se lo hace a través de una división. Por eso ustedes para el primer valor ven que dice 6 dividido 50. O sea, 6 el valor de la frecuencia dividido 50 que es el total de datos. Y ahí me da 0,12. Y así puedo hacer en todos, para cada valor de la frecuencia, siempre divido por 50, que es el total en este caso, y ahí voy a obtener la frecuencia relativa. Si yo sumo todas las frecuencias relativas, me tiene que dar 1. Y ahí se van a dar cuenta que hicieron bien.
O sea, si yo sumo 0,12 más 0,1 más 0,12 más 0,16 y así sucesivamente, me tiene que dar 1. Puede ser que le dé, por ejemplo, 0,99, 0,98. Eso sucede cuando ustedes redondean algún número. Ahora, la frecuencia relativa, para que se entienda mejor, es bueno expresarla como un porcentaje. Por ejemplo, si yo digo cuántos alumnos se sacaron un 1, bueno, son 6 alumnos y eso representa el 12% de los alumnos. Bueno, ese valor es importante. ¿Cómo se obtiene la frecuencia porcentual? Bueno, se multiplica la frecuencia relativa por 100 y eso es todo. Luego aparece, bueno, y aquí en la frecuencia porcentual, si yo sumo todos los porcentajes, me tiene que dar 100%, que sería el total de los datos. Y la última columna es la de frecuencias acumuladas, que se obtiene sumando las frecuencias, o sea, se van acumulando. La primera es 6, porque para el primer valor, que es 1, es 6. Después, al 6 le sumo el 5, que es la frecuencia del 2, por eso me da 11. Y luego a 11 le sumo 6, me da 17, y así sucesivamente. Esta frecuencia me sirve como, por ejemplo, para decir, ¿cuántos alumnos se sacaron menos de 6? O sea, hasta 5 sería. Entonces yo miro ahí 26. Entonces 26 son los alumnos que no aprobaron. Para eso me sirve la frecuencia acumulada. Bueno, aquí vemos que en esta tabla de frecuencias ya es más fácil poder analizar los datos. Ahora, si bien con la tabla nosotros podemos analizar con más detalle cada uno de los datos, muchas veces se utiliza otra forma de representar a los datos de tal forma que sea más fácil para verlos, o sea, o con un golpe de vista darse cuenta de algunas cosas. Y para eso utilizamos los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos sirven justamente para eso, para que con un simple golpe de vista podamos darnos cuenta de algunas situaciones que se presentan con el estudio. Nosotros vimos el diagrama de barras, el diagrama circular y el pictograma. El pictograma no lo vamos a ver en este video, son dibujitos que nos representan lo que sucede en la muestra. Vamos a analizar el primer gráfico, que es el gráfico de barras y que es para representar las frecuencias. Hacemos un sistema de ejes cartesianos y nos concentramos en el primer cuadrante. En el eje horizontal siempre se pone el valor de la variable, que en este caso son notas. O sea, ahí pongo 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, o las notas que haya. Y en el eje vertical se marca la frecuencia, que en este caso va, fíjense, hasta el 8, del 1 al 8. No escribo más porque ni una nota tiene más de 8 como frecuencia. Luego, en este gráfico, que se llama gráfico de barras, justamente lo que hacemos es hacer barras. La primera barra, la que les corresponde a la nota 1, tiene que subir hasta el 6. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 6. Entonces hago una barrita que es un rectángulo. Luego me fijo que para el 2 la frecuencia es 5. Entonces subo hasta el 5. Fíjense que las barras están separadas. Es importante ese dato, porque hay otro gráfico que se llama histograma y que es para otro tipo de variables, donde están todos juntitos. Luego, si seguimos, fíjense que para el 3 la frecuencia es 6, así que lo subo hasta el 6. Y así sigo con todos los otros. Entonces, vemos que acá, aunque no sea tan preciso el gráfico, yo a simple vista me doy cuenta que 4 y 6 son las notas que más hubieron y que muy pocos alumnos se sacaron un 5. También puedo decir que hay muchos alumnos que se sacaron un 1. Bueno, y así hay muchas conclusiones que se pueden sacar solamente con un golpe de vista. El gráfico de barras entonces sirve para marcar frecuencias. Y para la frecuencia porcentual utilizamos otro gráfico. Esta es la columna de la frecuencia porcentual, que era la que habíamos visto cómo se calculaba anteriormente. Solo que ustedes recuerdan que nosotros, para hacer la frecuencia porcentual, multiplicamos a la frecuencia relativa por 100, porque lo que nosotros hacemos es comparar al total de los datos con 100.
Eso se hace en el porcentaje. Cuando nosotros vamos a hacer un diagrama circular, el total de los datos representa todo el círculo. Y todo el círculo tiene un ángulo de 360 grados. Entonces, yo voy a ver qué ángulo sería para 12%. Y hacemos una regla de 3 simple, que eso ustedes ya lo saben hacer. Entonces yo digo, el 100% representa, o sea, el 100% son 360 grados, el círculo completo. Para la nota 1 yo tengo el 12%, y eso vendría a ser X, que en este caso puse alfa porque es el valor del ángulo. Y ahí ustedes recuerdan que en la regla de 3 simple se multiplica cruzado y después se divide. O sea, el valor de alfa va a ser 12 por 360 dividido 100. Y esto me da 43,2. O sea, el ángulo es 43,2 grados. Cuando yo me fijo en esta fórmula, veo que esto acá, si yo hago 12 dividido 100, me va a dar 0,12, que no es otra cosa que la frecuencia relativa. Eso me dice que para calcular el ángulo, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por 360. Eso me ahorra bastante, porque si yo ya tengo la tabla de frecuencias, no tengo que hacer la regla de 3 simple. Simplemente multiplico la frecuencia relativa por 360 y ya voy obteniendo los ángulos. En el ejemplo que aparece en el apunte, queda así. Fíjense que ahí está el candidato, la cantidad de votos, la frecuencia relativa. A esa frecuencia relativa la multiplicamos por 360 y obtenemos el ángulo. Ese ángulo es el que se mide uno a continuación del otro. O sea, fíjense que para Aníbal el ángulo es 187 grados. Se midió 187 grados en rojo. A continuación se escribió otros, que sería 21,6, y así sucesivamente hasta cubrir todo el círculo. Con respecto a los gráficos circulares, este que está acá está bien hecho. Pero ustedes van a ver que muchas veces en los diarios, en páginas de internet, aparecen gráficos como este. Este lo saqué de internet. Fíjense, es un gráfico hermoso, está circular, pero está hecho en 3D. El gráfico en 3D, aunque sea muy lindo, tiene una dificultad y es la perspectiva. Ustedes saben que en la perspectiva siempre lo que está atrás se dibuja más chiquito que lo que está adelante. Como el gráfico tiene el fin de mostrarme a mí algo, o sea que yo con un simple golpe de vista me dé cuenta de los porcentajes, el gráfico hecho en 3D es mentiroso. Porque, por ejemplo, no sé de qué se trataba este problema, pero vamos a suponer que un supermercado hace el estudio qué días se vende más pescado. Vamos a suponer que ese es el problema, ¿no? Y entonces ahí están los días pintados por colores. A simple vista, parecería que el día que más se vende es el jueves. ¿Por qué? A simple vista es la parte más grande, lo que está en lila. Sin embargo, cuando nosotros miramos los porcentajes, vemos que el jueves tiene el 45% y el viernes el 50%. O sea, el viernes se venden más pescados que el jueves. Sin embargo, en el gráfico parece lo contrario. Eso me indica que este tipo de gráficos no es bueno hacerlo en 3D, a pesar de que a veces se lo haga.